Recientemente, en uno de los humildes paquetes de juegos en oferta, se incluyó el juego Defcon. Para aquellos que no lo sepan, Defcon es un juego de guerra nuclear global ambientado en algún momento de la Guerra Fría y se juega bajo la suposición de que ésta llegó a palabras mayores, haciendo uso del armamento nuclear para evaporizar al enemigo. Se ganan puntos lanzando bombas nucleares sobre las ciudades de los jugadores contrarios, pero se pierden puntos al recibir impactos en las propias ciudades. La estrategia consiste en conseguir el máximo número de muertos posible y mantener el menor número de bajas. Sin embargo, al tratarse de un conflicto nuclear global, nunca saldrás completamente indemne por muy bien que lo hagas. Ya sea porque tus defensas se vean sobrepasadas o porque te golpeen en un punto débil. Tenías defensas limitadas y no podías proteger completamente las zonas más grandes. Como acababa de recibirlo, cargué el juego y jugué el tutorial. Tal vez sea un poco cobarde, pero me pareció bastante inquietante por sí mismo. El juego tiene este aspecto. Eso es todo. Los romboides sobre palos son silos nucleares, que pueden disparar o derribar armas nucleares, los cuadrados laterales son ciudades, las torres con pequeños jets al lado son bases aéreas y los grandes platos son radares. También tienes 12 acorazados, 12 portaaviones nucleares y 12 submarinos nucleares. Todo ello contribuye a crear una atmósfera de estar en un búnker, a kilómetros de profundidad, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. La música también es muy atmosférica. De todos modos, después del tutorial lo arranqué contra la inteligencia artificial para dominarlo mejor, ya que nunca se me han dado bien los juegos de estrategia. También tenía Fraps corriendo, ya que esperaba hacer un let's play en algún momento, y pensé que podría usar la práctica en la transcodificación de un vídeo largo. No seleccioné un lugar de inicio, lo que significó que me tocó uno al azar. Acabé siendo Rusia, y mi único oponente fue Estados Unidos. Me pareció bastante apropiado. Puede que hayas visto en esa captura de pantalla el gran contador de Defcon en la parte superior. Así es como el juego divide sus fases. Al principio, todo lo que puedes hacer es maniobrar con tus flotas, luego las flotas y los cazas pueden enfrentarse y, finalmente, en el punto de defensa 1 puedes activar la opción nuclear, por así decirlo. Así que empecé a maniobrar lentamente con mis flotas en el Pacífico. Supuse que el jugador enemigo habría hecho lo mismo, pero cuando mis flotas alcanzaron la distancia de ataque de la costa oeste no vi ni un solo barco contrario. Supuse que los pondría tontamente en el Atlántico, lo que significaría que tardarían una eternidad en llegar a un punto en el que pudieran hacerme daño. Mientras observaba cómo bajaba el contador de Defcon, me sobresalté. Apareció un mensaje. No sé qué tal saldrán las imágenes, pero decía: por favor, deténgase, ha violado aguas estadounidenses. Pensé que era una pequeña característica que los desarrolladores habían añadido para hacer el juego más interesante por su cuenta, pero cuando el evento principal estaba a punto de comenzar, apareció otro mensaje. Se han roto las conversaciones en Moscú. Por favor, retiren sus naves. No deseamos esto. Ver esto me hizo reflexionar un poco. Dado que el juego estaba destinado a ser sobre todo el mundo nuclear a todo el mundo, no tenía sentido que lo programaran para decir esto. A no ser, pensé, que fuera un truco para retrasar la llegada de sus flotas. Así que me di una palmadita en la espalda por haber descubierto el secreto y resolví dejar todos mis silos domésticos en defensa aérea en caso de un ataque de submarinos. Así que mantuve mis aviones en mis portaaviones, esperando ver aparecer un gran cartel de lanzamiento detectado en los estados, lo que significa que no solo lanzó un arma nuclear, sino que tampoco puede defenderse de un ataque aéreo. Así que esperé. Esperé 20 minutos, pero no pasó nada. Me quedé perplejo, así que decidí sacrificar a algunos combatientes para ver sus defensas. No tenía nada. Ni radares, ni silos, ni bases aéreas. La IA simplemente no había hecho ningún movimiento para defenderse. Pensé que podría estar averiado, pero como se puede ver en la imagen, volvió a hablar, diciendo: por favor, retírense de nuestro espacio aéreo. La paz entre nuestros pueblos sigue siendo una opción. Ya empezaba a sentirme muy raro. ¿Qué clase de IA no intenta defenderse, pero la hacen hablar? No podía entenderlo. Otra característica que el juego utiliza para crear ambiente es el uso de ruidos ambientales que se reproducen de fondo, como pitidos en código Morse o incluso el llanto de una mujer. Pero entonces pude escuchar uno que no había oído antes: varias personas rezando. Me dije que solo era una rareza que no había oído antes y traté de volver a la mentalidad del juego. Era hora de activar el botón.
He lanzado la bomba por toda la costa oeste. Cuando golpeas una ciudad te dice cuántos acabas de matar, medidos en millones. Cuando una ciudad tiene menos de 1 millón de habitantes el mensaje deja de aparecer, y cuando terminé ya no apareció para ninguna de ellas. La IA se limitó a responder con un no. El rezo había desaparecido, sustituido por un ligero silbido de estática y el sonido de un viento muy tranquilo. Entonces esperé un poco mientras mis submarinos, armados con 5 bombas nucleares cada uno, se movían a una posición en la que podían atacar al resto de los Estados Unidos. Mientras lo hacía, recibí más mensajes. Hemos perdido el contacto con la costa occidental, ¿nos merecemos esto? Ya me sentía realmente asustado. Si esto formaba parte del programa de la IA, alguien había dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a codificar textos especiales para partes aleatorias del mapa. Recuerda que este juego incluye casi todos los continentes. Es imposible que una compañía de desarrollo independiente ponga tanto esfuerzo en los bots con los que la mayoría de la gente nunca lucharía. Para entonces, mi flota de submarinos estaba en posición, y para distraerme de las preguntas de la IA, lancé mis armas nucleares hacia América Central. Cuando empezaron a volar, comenzó un nuevo ruido ambiental. Era un locutor, que hablaba como alguien que reprime el pánico, sobre lanzamientos nucleares. No cualquiera, sino lanzamientos dirigidos a Centroamérica. Memphis, St. Louis, Houston, Jacksonville y todos los demás que tenía como objetivo. ¿Por qué haces esto? Era una afirmación, no una pregunta. A medida que las ojivas impactaban, el locutor se volvía más débil, más estático. Podría jurar que podía oír ruidos en el fondo. Cuando Houston fue alcanzado, se quedó en silencio. A estas alturas me sentía mareado. Mareado y enfermo. Podía sentir mi ratón moviéndose en mi mano mientras mis dedos temblaban y no sabía por qué. Era un jugador de la IA en un juego. Mientras intentaba averiguar mi propia reacción, aparecieron más mensajes. Mi familia vivía en Nueva Orleans, aquellas cálidas noches parecían tan lejanas, quienquiera que haya puesto esto aquí tenía un sentido del humor enfermizo. Una IA que se negaba a defenderse y que ahora hablaba de la familia que yo acababa de matar. Estaba reflexionando sobre los recuerdos del lugar que acababa de reducir a polvo y cenizas, que para mí no era más que un punto en la pantalla. Estoy seguro de que solo estaba imaginando cosas, pero el sonido del viento que siseaba parecía estar siempre presente ahora, acechando justo por debajo del nivel de volumen de la BGM. No sabía qué hacer. No podía devolver esos lugares, por muy loco que parezca hablar de una ciudad generada por ordenador como algo real. No podía dejarlo, no sin saber por qué. Supuse que una vez que el juego terminara, podría recibir un mensaje descarado de los desarrolladores o algo así. Cualquier cosa. Así que hice la única opción que me quedaba. Mi nación está arruinada. Mi pueblo está muerto. Solo 2 lugares permanecían ahora indemnes, Nueva York y Washington. La inteligencia artificial habló de nuevo. Habéis ganado. Todo lo que pedimos es que no haya más. Por favor, era correcto. Dentro del sistema de puntuación, yo había ganado desde que cayó la primera bomba. Pero seguí lanzando bombas, seguí golpeando a esta patética IA que no devolvía el golpe. Sé que ahora suena ridículo, pero empecé a sentirme mal conmigo mismo. Había matado a millones de estas personas virtuales con su líder suplicándome que parara todo el tiempo. Para obtener la mayor cantidad de puntos, para ganar el juego. Tenía que haber algo en lo que se basara todo esto, así que dirigí mi último submarino hacia los últimos lugares que aún no había alcanzado. Mientras el misil volaba sobre México, otro sonido ambiental se hizo presente. Una mujer, que hablaba en voz alta y clara, diciendo que se mantuviera bajo los escritorios. Un estruendo, una ráfaga de estática, y se fue. Luego llegó la voz de un hombre, instando a alguien que no se escuchaba a un refugio. Un estruendo, y se fue. Finalmente, una oración frenética con sollozos. Un estruendo, y se había ido. Luego vinieron 2 mensajes más. Nueva York se ha ido, podemos ver que somos los siguientes, apenas un segundo antes de que el primero de los misiles de Washington impactara, llegó. ¿Por qué sin mayúsculas, sin puntuación? Cuando el misil cayó, la música se apagó. Pensé que ahora conseguiría saber qué estaba pasando.
Una ventana emergente que me dijera que todo esto era una broma, otro mensaje de la IA suplicante, algo que diera sentido a lo que acababa de suceder. No obtuve nada. No hubo más mensajes, ni sonidos. Me senté a ver cómo el resplandor desaparecía en el mapa en silencio. Había aniquilado a la IA con solo 10 bombarderos y 6 submarinos. Mi arsenal era de 60 bombas nucleares intercontinentales más otras 30 en submarinos. Con apenas poder nuclear había matado al líder de la IA, a su familia y a su país, y podría volver a hacerlo si hubiera algún otro jugador en la partida. Todo para decir he ganado. Tal vez ese sea el chiste. Tal vez, así se sentirán los que presionen el botón para accionar el reloj de la medianoche. Entonces, así se siente el apocalipsis,